Valeria, a sus 28 años, sentía que su vida se había apagado como una vela en medio de una tormenta. Su matrimonio con Andrés, alguna vez lleno de promesas, se había convertido en un desierto de indiferencia. Las noches en su cama eran tan frías que podrían haber congelado el aire. Él apenas la miraba, sumido en su trabajo y sus propios demonios, mientras ella anhelaba pasión, deseo, esa chispa que hace temblar las rodillas. Frustrada y desesperada por sentirse viva, Valeria encontró refugio en el gimnasio, donde el sudor y el esfuerzo le daban una sensación de control que había perdido en su hogar. Fue allí, en medio de pesas y espejos, donde conoció a Javier, alto, moreno, con brazos que parecían esculpidos por un dios y una sonrisa que podía derretir el hielo. Javier era todo lo que Valeria había olvidado que existía. Sus miradas se cruzaron por primera vez mientras ella levantaba pesas, y un cosquilleo eléctrico recorrió su cuerpo. Al principio, todo fue inocente, sonrisas cómplices, pequeños comentarios sobre las máquinas, un roce accidental al pasar, pero cada encuentro encendía algo en Valeria, una llama que crecía con cada día. Una noche, después de una sesión de entrenamiento particularmente intensa, Valeria sintió que sus músculos gritaban de cansancio. Javier, siempre atento, se ofreció a darle un masaje para aliviar la tensión. «Solo para ayudarte a relajar», dijo con una sonrisa pícara que prometía más. Ella aceptó, sin imaginar que ese sería el comienzo de todo. Sentada en un banco, con las luces del gimnasio atenuadas, las manos fuertes de Javier comenzaron a trabajar en sus hombros. Cada presión, cada roce, enviaba escalofríos por su espalda. El aire se cargó de una tensión insoportable, y cuando sus dedos rozaron su cuello, Valeria no pudo contenerse más. Giró la cabeza, y sus labios se encontraron en un beso apasionado, como si años de deseo reprimido explotaran en un solo instante. Ese beso fue solo el preludio. Días después, acordaron encontrarse en un hotel discreto, en las afueras de la ciudad. La habitación estaba bañada en una luz tenue, y el corazón de Valeria latía con una mezcla de nervios y excitación. Javier la tomó en sus brazos, sus manos explorando su cuerpo, con una seguridad que la hacía sentir deseada, viva. Cada caricia era una chispa, cada beso un incendio. Sus cuerpos se entrelazaron en una danza frenética, y Valeria redescubrió su propia sensualidad bajo su toque. Él sabía exactamente cómo hacerla temblar, cómo llevarla al borde del éxtasis y mantenerla allí, suspendida en un mar de placer. Esa noche, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos, perdidos en la pasión. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por las cortinas, la culpa golpeó a Valeria como una ola. Había traicionado a Andrés, su esposo, el hombre con quien había jurado compartir su vida. Pero la imagen de Javier, su sonrisa, su cuerpo contra el suyo, era demasiado poderosa. Intentó convencerse de que era solo una aventura, un escape temporal de su matrimonio roto. Pero cada mensaje de Javier, cada mirada furtiva en el gimnasio, la atraía de nuevo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sensación de estar viva, de ser deseada, era adictiva. Mientras conducía de regreso a casa, Valeria se miró en el retrovisor. La mujer que veía era diferente, más audaz, más vibrante, pero también más vulnerable. ¿Podría mantener ese secreto sin destruirse a sí misma? ¿Era Javier solo una fantasía o el comienzo de algo más profundo? La culpa y el deseo libraban una batalla en su corazón. Y aunque sabía que debía detenerse, una parte de ella anhelaba la próxima vez que sus labios se encontraran. El gimnasio, una vez un lugar de rutina, ahora era el escenario de una pasión que amenazaba con cambiarlo todo. La vida de Valeria se había convertido en un torbellino de deseo y culpa desde aquella noche con Javier en el hotel. Cada encuentro con él, en el gimnasio, cada mensaje furtivo, era como añadir leña a un fuego que no podía controlar. Sus manos, su voz, la forma en que la hacía sentir deseada, habían despertado una parte de ella que creía muerta. Pero la sombra de su matrimonio con Andrés seguía pesando sobre su conciencia. Intentaba justificar su aventura como una forma de llenar el vacío que él había dejado.
pero en el fondo sabía que estaba cruzando líneas que no tenían vuelta atrás. Un viaje de negocios a Madrid le ofreció un respiro temporal de la tensión. Valeria asistió a una conferencia de marketing, esperando distraerse con trabajo y nuevas oportunidades. Fue allí donde conoció a Sofía, una mujer que irrumpió en su vida como un rayo de sol en un día nublado. Sofía era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Inteligente, divertida, con una sonrisa que iluminaba la sala y unos ojos verdes que parecían leer su alma. Desde el primer momento, conectaron. Pasaron los días explorando Madrid juntas, riendo en cafeterías, paseando por el Retiro, compartiendo historias bajo las luces de la ciudad. Valeria nunca había sentido atracción por una mujer, pero con Sofía todo era natural, como si el universo las hubiera destinado a encontrarse. Una noche, después de compartir demasiados gin tonics en un bar de Chueca, terminaron en la habitación de hotel de Valeria. Lo que comenzó como un juego inocente de nunca se transformó en algo mucho más profundo. Sofía rozó su mano y el contacto envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Nunca he besado a una mujer, confesó Valeria, su voz temblando de nervios y curiosidad. Sofía sonrió, inclinándose lentamente. Entonces, dejemos que sea la primera vez, susurró. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, tan diferente de la pasión desenfrenada de Javier. Era dulce, como una promesa susurrada, y despertó en Valeria sensaciones que nunca había explorado. Esa noche, la habitación se llenó de susurros y risas. Las manos de Sofía, delicadas pero seguras, exploraron su cuerpo con una reverencia que la hizo sentirse adorada. Cada caricia era un descubrimiento, cada suspiro una revelación. Hicieron el amor con una lentitud que contrastaba con la urgencia de sus encuentros con Javier, y Valeria se perdió en un mundo nuevo de placer y conexión. Sofía le enseñó a escuchar su cuerpo, a saborear cada momento, y por primera vez, Valeria sintió que no solo era deseada, sino verdaderamente vista. A la mañana siguiente, mientras Sofía dormía a su lado, Valeria sintió una mezcla de euforia y confusión. Había traicionado a Andrés con Javier, y ahora, con Sofía, había cruzado una frontera aún más desconocida. ¿Qué significaba esto para ella? Nunca había cuestionado su sexualidad, pero los ojos de Sofía, su risa, su tacto, la hacían dudar de todo lo que creía saber sobre sí misma. Sabía que debía volver a su vida, a Javier, a Andrés, pero la idea de dejar a Sofía atrás le rompía el corazón. Mientras el avión despegaba de Madrid, Valeria miró por la ventana, preguntándose cómo podía seguir viviendo, atrapada entre dos amores tan diferentes. Javier le ofrecía pasión ardiente, Sofía, una ternura que la sanaba, pero ambas relaciones eran un secreto que amenazaba con destruirla. ¿Podría mantener ese equilibrio o estaba destinada a caer? De vuelta en su ciudad, Valeria se sentía como una equilibrista, caminando sobre una cuerda floja. Su aventura con Javier seguía siendo un incendio que la consumía, mientras que los recuerdos de Sofía eran como una melodía suave que no podía sacar de su cabeza. Intentaba mantener las dos relaciones separadas, organizando su vida con agendas meticulosas y excusas elaboradas. Con Andrés, su esposo, la distancia emocional crecía, pero ella aún lo amaba, o al menos amaba la idea de lo que habían sido. Su vida era un caos, pero también estaba llena de una vitalidad que no quería perder. Una noche, Javier la invitó a su apartamento, prometiéndole una sorpresa. «Confía en mí», dijo, con esa sonrisa pícara que siempre la desarmaba. La llevó a la azotea del edificio, donde las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas. Había dispuesto una manta, una botella de vino y velas que parpadeaban en la brisa nocturna. El escenario era perfecto, pero lo que hizo que el corazón de Valeria latiera con fuerza fue la forma en que Javier la miró, como si fuera la única mujer en el mundo. «Quería que esta noche fuera especial», murmuró, atrayéndola hacia él. Bajo el cielo estrellado, sus cuerpos se encontraron con una pasión que desafiaba la gravedad. Las manos fuertes de Javier
la sostuvieron mientras ella se perdía en él. La brisa nocturna, acariciando su piel sudorosa. Cada beso era una chispa, cada caricia un incendio. Hicieron el amor con una intensidad que los aisló del mundo, el peligro de ser descubiertos, añadiendo una emoción extra. Valeria se sintió libre, poderosa, como si pudiera conquistar cualquier cosa. En los brazos de Javier, el tiempo se detuvo, y por un momento, olvidó las complicaciones de su vida. Pero cuando la pasión se desvaneció, la realidad regresó. Mientras yacían en la manta, mirando las estrellas, Javier tomó su mano. «Podríamos tener esto todos los días, Valeria», dijo, su voz cargada de sinceridad. «Deja a Andrés, quédate conmigo». Esas palabras la golpearon como un relámpago. Quería imaginar una vida con Javier, llena de noches como esa, pero la idea de abandonar su matrimonio, de enfrentar las consecuencias, la paralizaba. Además, los recuerdos de Sofía seguían rondándola. Su suavidad, su risa, la forma en que la hacía sentir completa. ¿Cómo podía elegir entre dos amores que la llenaban de maneras tan diferentes? Los días siguientes fueron una tortura. Javier la buscaba con más intensidad, mientras que Sofía comenzó a enviarle mensajes desde Madrid, cada palabra cargada de nostalgia y promesas. Valeria se sentía invencible y vulnerable al mismo tiempo. Sabía que su doble vida no podía durar para siempre, que tarde o temprano sus secretos saldrían a la luz. Pero la idea de perder a Javier, a Sofía o incluso a Andrés era insoportable. Mientras se miraba en el espejo, se preguntó cuánto tiempo podría seguir jugando con el destino. La azotea, las estrellas, el calor de Javier, todo era un sueño del que no quería despertar, pero sabía que la caída estaba cada vez más cerca. La vida de Valeria se había convertido en un intrincado juego de malabares, con Javier, Sofía y Andrés tirando de su corazón en direcciones opuestas. Cada encuentro con Javier era una explosión de pasión que la hacía sentir invencible, mientras que las conversaciones con Sofía, ya fuera por mensajes o en sus recuerdos de Madrid, le ofrecían una ternura que calmaba su alma. Pero su matrimonio con Andrés, aunque frío, seguía siendo un lazo que no podía romper fácilmente. Valeria vivía en un constante estado de euforia y ansiedad, sabiendo que su doble vida era una bomba de tiempo a punto de estallar. Decidida a recuperar el control, Valeria planeó una noche especial con Javier en un lujoso hotel. Quería sorprenderlo, recuperar esa chispa que los había unido en el gimnasio. Compró lencería de encaje negro, reservó una suite con vistas a la ciudad y decoró la cama con pétalos de rosa. Mientras se vendaba los ojos, anticipando una noche de pasión desenfrenada, su corazón latía con una mezcla de nervios y deseo. Entró a la habitación, guiada por el aroma del champán y la música suave, lista para entregarse por completo. Pero cuando se quitó la venda, el mundo se detuvo. No era Javier quien la esperaba en la cama, sino Sofía, radiante y tan sorprendida como ella, envuelta en una sábana blanca. Antes de que Valeria pudiera procesar la situación, la puerta se abrió de golpe. Javier entró, con una botella de vino en la mano y una expresión que pasó de la confusión a una sonrisa pícara. «Vaya, vaya», dijo, sus ojos recorriendo sus cuerpos. «Parece que tenemos compañía». El caos que siguió fue una mezcla de comedia y tensión. Valeria, atrapada entre risas nerviosas y explicaciones a medias, intentó entender cómo habían llegado a ese punto. Sofía confesó que había viajado desde Madrid para sorprenderla, mientras que Javier admitió que había planeado esa noche para pedirle que dejara a Andrés. La situación era surrealista, casi ridícula, pero también cargada de una extraña electricidad. Justo cuando pensaban que no podía empeorar, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Andrés, su esposo, con una expresión de incredulidad en el rostro. Los encontró a los tres en la habitación, en diversos estados de desnudez, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quería correr, esconderse, pero no había escapatoria. Preparada para un estallido de ira,
se sorprendió cuando Andrés, contra todo pronóstico, comenzó a reír. Una risa profunda, genuina, que rompió la tensión como un cristal. Pronto, los cuatro, entre risas y lágrimas, comenzaron a hablar. Las verdades salieron a la luz, en un torbellino de confesiones. Sofía admitió que se había enamorado de Valeria. Javier confesó que buscaba en ella un escape a su soledad. Y Andrés, para sorpresa de todos, reveló que había estado lidiando con inseguridades que lo habían alejado de su esposa. Esa noche, en lugar de terminar en desastre, marcó un punto de inflexión. Los cuatro hablaron hasta el amanecer, desnudando sus miedos y deseos. Había algo liberador en esa honestidad, algo que permitió a Valeria ver a cada uno de ellos con nuevos ojos. Pero también sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría atrapada en el caos o encontraría una manera de reconciliar sus amores? La habitación del hotel, llena de pétalos y promesas rotas, se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo, aunque Valeria aún no sabía hacia dónde la llevaría. El caos de aquella noche en el hotel dejó a Valeria en un estado de introspección profunda. Había esperado que todo se derrumbara, que su vida se convirtiera en un escándalo imposible de reparar. Pero en lugar de eso, las confesiones de Andrés, Javier y Sofía abrieron una puerta que nunca había considerado. Esa noche, mientras los cuatro compartían sus verdades bajo la luz tenue de la suite, algo cambió. No fue solo la honestidad lo que los unió, sino el reconocimiento de que todos, a su manera, buscaban amor, conexión y aceptación. Lo que comenzó como una comedia de enredos se transformó en el comienzo de algo hermoso y completamente inesperado. En las semanas siguientes, Valeria, Andrés, Javier y Sofía comenzaron a explorar una dinámica que desafiaba todas las convenciones. No fue fácil. Hubo momentos de celos, malentendidos y largas conversaciones para establecer límites y expectativas. Pero también hubo noches llenas de pasión y ternura, donde los cuatro descubrieron que el amor no era un recurso limitado, sino algo que crecía cuanto más se compartía. Andrés, liberado de sus inseguridades gracias a la terapia y al apoyo de Valeria, redescubrió su intimidad con ella. Sus besos, antes fríos, ahora eran cálidos, llenos de una conexión renovada. Javier, que había usado la pasión como un escape, aprendió a abrirse emocionalmente, encontrando en el grupo un refugio que llenaba su soledad. Sofía, con su espíritu libre, les enseñó a todos a vivir sin miedo al juicio, a abrazar sus deseos sin vergüenza. Una noche, los cuatro se reunieron en la casa que ahora compartían, una decisión que habían tomado tras meses de reflexión. La sala estaba iluminada por velas y el aire estaba lleno de risas y complicidad. Hicieron el amor, no como una competencia, sino como una celebración de su unión. A veces eran dos, a veces tres, a veces todos juntos, explorando sus cuerpos y sus corazones con una libertad que Valeria nunca había imaginado. Cada caricia era un acto de amor, cada suspiro, una promesa de que estaban construyendo algo único. Bajo las sábanas, Valeria sintió que finalmente había encontrado su lugar, no solo en los brazos de uno, sino en la conexión que compartían los cuatro. 5 años después, su relación poliamorosa seguía siendo un faro de amor y autenticidad. No estaba exenta de desafíos. El mundo exterior a menudo los juzgaba, y ellos mismos tuvieron que aprender a manejar las complejidades de su dinámica. Pero cada obstáculo los hacía más fuertes. Valeria y Andrés renovaron sus votos, no como una pareja tradicional, sino como parte de un cuarteto que valoraba la honestidad por encima de todo. Javier encontró en Sofía una amiga y amante que lo desafiaba a ser mejor, mientras que Sofía, siempre la más libre, les recordaba que la vida era para disfrutarla sin restricciones. Mirando atrás, Valeria sonreía al pensar en cómo el destino, con su sentido del humor retorcido, la había llevado a ese punto. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de pasión, se convirtió en una lección sobre el amor en todas sus formas. Su vida no era perfecta, pero era suya, y la vivía sin arrepentimientos. Mientras miraba a Andrés, Javier y Sofía,
Reunidos en su hogar, supo que había encontrado algo más valioso que cualquier aventura pasajera, un amor que desafiaba las normas, que crecía en la verdad y que la hacía sentir completa. La vida, con todos sus giros, le había enseñado que el amor no tiene límites y que a veces los desastres más caóticos conducen a los finales más hermosos.